Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de los movimientos más subestimados de la temporada baja de la NBA, porque claro, todas las luces fueron, por ejemplo, la llegada de Paul George al equipo de Filadelfia, la llegada de Caruso al equipo de Oklahoma City Thunder, la llegada de Mikal Bridges al equipo de New York Knicks, o la llegada incluso de Klay Thompson al equipo de las Mavericks, pero claro, hubo traspasos incluidos en los traspasos que comentamos, o hubo otros movimientos que realmente pasaron muy bajo la lupa y de los que vamos a hablar justamente a continuación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, dicen, bienvenidos a los días más calurosos. La mayoría de jugadores de la NBA pasarán las próximas semanas descansando cerca de varios mares lejanos antes de que comience la lenta marcha de regreso a la forma física después del día de trabajo. Antes de que nos demos cuenta, comenzaremos un nuevo ciclo de promesas de octubre. Esto dice John Hollinger, periodista del medio The Athletic. Antes de llegar a ese punto, es hora de evaluar lo que ya sucedió. La agencia libre fue rápida, luego lenta, solo hubo un movimiento verdaderamente importante, que fue la llegada de Paul George a Filadelfia. Eso es de la temporada baja, ¿no? Eso es de que se abrió la agencia libre, podríamos llegar a decir, porque anteriormente lo de Bridges y lo de Caruso, por ejemplo, fueron movimientos de traspaso y fueron antes de empezar la agencia libre, pero el único movimiento fuerte de agencia libre fue la llegada de Paul George a Filadelfia. Obviamente que eso se llevó todas las miradas y todo, pero vamos a hablar justamente de los tratos, de los traspasos, de los acuerdos que pasaron más desapercibidos, ¿no? O que no fueron apreciados en su totalidad y que pasaron medio por debajo del radar. Antes de empezar, recuerden que estoy corrigiendo la versión pública, por ejemplo, que los Philadelphia hayan fichado a George fue increíble, pero creo que Sixers ya han recibido elogios por eso, Oklahoma también lo mismo, como les decía anteriormente. En cambio, aquí hay otros 5 movimientos que creo que merecen mucha más atención. Por ejemplo, la firma y canje de Warriors de Klay Thompson, porque claro, todo el mundo se quedó con la parte de Dallas, Klay Thompson. Obviamente la llegada de Klay Thompson a Dallas es un muy buen fichaje, pero mucha gente se puso a pensar en lo que se llevó Warriors de entre medio, y que Warriors también hizo un muy buen fichaje, la verdad. Hizo 2 buenos fichajes en realidad a partir de la salida de Klay Thompson, y eso es muy positivo para Warriors. Dice, el hecho de que la gente parezca pensar que Golden State tuvo una mala temporada baja, para mí es una señal de que no entiendan lo mucho que los Warriors sacaron provecho de la partida de Klay Thompson, y volver a contratarlo por una cifra alta tenía la posibilidad de ser un completo fracaso. Warriors, si traía de vuelta a Klay, lo iba a traer por una cifra grande realmente. Seguramente Klay no hubiera firmado ese contratito que firmó en Dallas en Warriors. Seguramente Klay hubiera firmado, no sé, un 30 por 3 o algo por el estilo. Para traerlo de vuelta a Klay tenías que firmar una cosa así. Y no consiguieron ni a George ni a Mark Cannon. Es cierto, eran apuestas arriesgadas con pocas posibilidades de éxito. Sin embargo, más abajo la curva de talentos, miren lo que consiguieron cuando Thompson se fue a Dallas. En lugar de pagarle de más a un jugador en decadencia como es Klay Thompson, por las buenas vibraciones, los Warriors lo convirtieron en 2 jugadores, Buddy Hield y Kyle Anderson, que combinados ganarán más o menos dinero que Thompson y un jugador al azar con contrato mínimo. Hay una buena posibilidad de que cada uno individualmente sea más importante para los Warriors de lo que lo hubiera sido Thompson. Thompson parece ser una buena opción para Dallas, por cierto, pero Golden State no es Dallas. Para empezar, es difícil señalar un mejor reemplazo para Thompson que Buddy Hield. Eso para empezar es cierto. Los Warriors reemplazaron a un tirador de 3 puntos con un porcentaje de efectividad del 41% en su carrera por un tirador de 3 puntos con un porcentaje de efectividad del 40% en su carrera. Y Hield es 3 años más joven que Klay Thompson, menos destructivo dentro del arco y más capaz de defender el perímetro. Hield no es exactamente un candidato a jugador defensivo del año, pero Thompson ha llegado a un punto en el que la mayor parte del tiempo tiene que estar escondido en defensa porque lo van a buscar y casi siempre eso termina en puntos, es la realidad. Entonces, la verdad que Warriors hizo un muy buen fichaje allí en Buddy Hield. Está clarísimo, evidentemente está clarísimo que la llegada de Buddy Hield puede tranquilamente reemplazar a Klay Thompson. Y como dicen los anuncios publicitarios, aún hay más. Golden State también adquirió a Kyle Anderson de Minnesota Timberwolves. Slow-mo obviamente es un ajuste difícil para algunas plantillas debido a su limitado espacio en cancha, pero en un sistema de Warriors que se basa en leer reaccionar, el coeficiente intelectual debería ser perfecto. Promedió 3,5 asistencias por cada pérdida de balón el año pasado como alero base en Minnesota y probablemente puede desempeñar un papel similar cuando Steph Curry no esté en cancha. Además fue con diferencia el mejor defensor de Luka Doncic en los Wolves en las finales de conferencia oeste. Estos movimientos, esto es importante también tenerlo en cuenta, no van a poner a los Warriors en carrera por el campeonato, obviamente que no. Pero convertir a Thompson en 2 jugadores y cortar a Chris Paul también tuvo otros beneficios. Primero, le permitió a Golden State Warriors fichar a DeAnthony Melton sin pagar impuestos. Y segundo, y más importante, no quemó nada de su capital de selección de draft para un éxito de taquilla en la temporada si se les presenta uno. Los 3 acuerdos de firma de intercambio separados solo le costaron a los Warriors dinero en efectivo y un intercambio de segunda ronda de 2031, es decir,
prácticamente nada. Los Warriors básicamente cambiaron a Klay Thompson y a Chris Paul por DeAnthony Melton, Buddy Hield y Kyle Anderson. Eso fue básicamente lo que hizo Warriors. Por lo que todavía tiene todos sus picks de draft como para hacer un traspaso grande si se presenta alguno, como les digo, a lo largo de la temporada. Veremos si se presenta, pero no deja de ser eso también muy pero que muy interesante. Warriors evidentemente que acá salió ganando, fue uno de los ganadores seguramente de la agencia libre. La realidad es que obviamente uno piensa en Klay y todo y es una pena que se haya ido y es una lástima porque uno quería verlo retirarse en Warriors, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista netamente deportivo, la verdad que Warriors salió ganando. Warriors claramente salió ganando en medio de este caos que fue la agencia libre para ellos, con muchos movimientos de ida y vuelta, porque Warriors en general no hace tantos movimientos, pero la verdad que los movimientos a priori son todos para que al equipo le vaya un pelín mejor. Así que veremos si esto finalmente se termina dando en cancha también, pero Warriors creo yo que tiene mejor equipo que el año pasado, cosa no menor en este aspecto. Es un traspaso que ha pasado medio bajo el radar, porque todas las luces obviamente se las llevó Dallas llevándose a Klay Thompson, pero Warriors también salió ganando, Warriors también salió ganando en esta situación. Por otra parte, recalibración de la sección de draft de los Rockets. Los Rockets también hicieron un buen traspaso y realmente se llevaron algunas cositas muy pero que muy interesantes. El único acuerdo este verano que tiene la mayor proporción de enormes posibilidades de crecimiento en comparación con la gente no está hablando de eso es la pieza complementaria de Houston en el intercambio de Mikal Bridges entre Brooklyn y New York Knicks. Ustedes recuerdan que claro, todas las luces se las llevó Knicks para empezar, que se llevó a Mikal Bridges. Obviamente que se habló mucho de Brooklyn porque con todos los picks que se llevaron, obviamente que también ganaron súper ese traspaso, fue fantástico para ellos. Pero Houston es el equipo que parece haberse ido con algo a cambio de nada. Y la verdad es que sí. Los Rockets tomaron una selección no protegida y un canje no protegido que le debían a Brooklyn y se los enviaron de vuelta a Brooklyn, a cambio de diferentes selecciones no protegidas que les debían los Phoenix Suns a los Nets. El canje le dio a los Nets una lógica para hacer tanking, que no existía, y allanó el camino para negociar a Bridges, sack por flag y siguieran adelante con sus vidas, pero tuvo un alto precio. Los Rockets no solo intercambiaron cosas iguales, sino que además obtuvieron beneficios adicionales. Por ejemplo, Houston envió una selección de primera ronda sin protección de Brooklyn de 2026 a los Nets, a cambio de una primera ronda sin protección de Phoenix en 2029, pero hubo más. Los Suns obtuvieron algo de ventaja adicional con la capacidad de intercambiar esa selección de primera ronda sin protección de Dallas ese mismo año y además de intercambiar su propia selección por la que quede de las dos. En otras palabras, los Rockets tienen garantizadas las dos mejores de sus propias selecciones, la de Dallas o la de Phoenix en ese propio mes de junio de 2029. Es un gran fichaje realmente ese para los Rockets en ese caso, es un gran traspaso el que hicieron, llevarse ese pick puede ser muy interesante. De manera similar, los Rockets intercambiaron una selección 2025 con los Nets, como un intercambio de selección más complicado, probablemente les permitirá cambiar la primera selección de Oklahoma City 2025 por la de Phoenix. De manera realista, eso se proyecta como un probable ascenso en la segunda mitad de primera ronda, por ejemplo, de 5 a 10 puestos. Pero de nuevo, ese intercambio de intercambios también tuvo un gran coste adicional. Los Rockets también obtuvieron la primera ronda desprotegida de Phoenix en 2027. Por lo tanto, Rockets comenzaron con una primera base desprotegida y un intercambio y terminaron con 2 primeras rondas y 2 intercambios. Es decir, cuando uno pasa línea, porque es confuso, recontra confuso yo entiendo, pero Rockets se quedó con 2 primeras rondas y 2 swaps a cambio de una primera ronda y un swap. Eso es lo que se llevó Houston. Y es impresionantemente bueno eso para Houston. Porque sí, alguno podrá decir, bueno, pero Houston tenía el pick de los Nets el año que viene. El pick de los Nets capaz que era bueno. Eso tiene trampa. Eso siempre tiene trampa. Porque la gente, claro, dice eso. Pero al mismo tiempo hay que contemplar que capaz que los Nets no hubieran intentado tanquear el año que viene si ellos no hubieran tenido su pick. ¿Se entiende? O sea, eso de que el buen pick no sé qué, no sé cuánto, bueno, depende. Y el equipo que no tiene pick va a intentar competir. Y si un equipo intenta competir, y el equipo va a ser un poco mejor y va a ganar más partidos y tu pick va a ser peor. Después obviamente que el sorteo del draft puede deparar cualquier cosa. Eso está claro también. Porque bueno, en el sorteo tenés que puedes avanzar 10 puestos como avanzó Atlanta este año. Eso es otra cosa. Pero en materia de posibilidades, ese buen pick entre comillas del que todos hablamos está muy tomado con pinzas. Porque si el equipo intenta, reitero, Brooklyn ahora va a perder todos los partidos seguramente. O va a intentar perder todos los partidos porque va a tanquear. Si Brooklyn no tuviera su pick, seguramente no sería tan mal equipo. Y capaz que peleaban play-in y capaz que ese pick terminaba siendo un pick 12, 13, 14, 10, no sé, quién sabe. El 11 fue el año anterior en posibilidades. Después terminaron subiendo, sí, a partir del sorteo del draft, pero la realidad es que en materia de en sí posibilidades eran el 11, creo el 10, el 11, algo así Brooklyn. Así que fue un muy buen movimiento para Houston también, que pasó muy bajo el radar, y la verdad es que fue espectacular. Y además, bueno, es probable que los Phoenix Suns
en el año 2029, por ejemplo, sean medio flojos. También es probable, porque ya no va a estar Durant, ya no va a estar Body Hill, veremos que ya no va a estar Nurkic probablemente también, veremos qué equipo tiene Phoenix, que seguramente, reitero también, esto para Brooklyn también tiene esa cierta trampa, porque seguramente si Phoenix no tiene su pick, seguramente que va a intentar competir. Pero la realidad al mismo tiempo que capaz que igualmente es un pick bastante flojo. Igualmente capaz que no va a ser el pick 1, pero capaz que es un pick 8, 9, 10 o algo por el estilo. También puede pasar eso. Y además el equipo de Houston, teniendo en este caso los picks de Phoenix Suns, tiene agarrado el futuro de Phoenix Suns completamente, ¿no? Tiene tomado completamente. Entonces, si el día de mañana Houston quiere ir a buscar a Devin Booker, y tiene con qué, porque tiene los picks de Phoenix. Si quieren ir a buscar a Kevin Durant el año que viene, pongamos por caso, tienen también con qué, le pueden ofrecer un par de picks de esos y bueno, es lo mejor para Phoenix, pues en algún momento tendrán que reconstruir también. Entonces, a partir de eso, es interesante, ¿no? Es lo que dice aquí, apostar regreso de esas sesiones y algunas otras cosas para conseguir a Booker, por ejemplo, no sería nada descabellado. La verdad que se armó muy bien Houston con ese traspaso que pasó muy desapercibido, muy desapercibido. Por otra parte, los Wolves metiéndose al top 10 del draft. Ese fue un traspaso que también pasó desapercibido, pero Dillingham es nuevo jugador de los Minnesota Timberwolves y es un jugador muy interesante. Todavía no sabemos exactamente cómo se devolverá el jugador. Eso es cierto, Dillingham podría terminar siendo demasiado vulnerable defensivamente para permanecer en cancha o no tener talento suficiente ofensivamente para ser más que un anotador de segunda unidad. Fue la octava selección de un draft débil, la historia dice que el estrellato no está garantizado, es real. Pero, por otro lado, cuanto más pienso en el proceso detrás de este intercambio, más me doy cuenta que fue brillante. Los Timberwolves tenían poca capacidad para sumar jugadores de nivel de rotación en la agencia libre debido a que están por encima de la segunda línea del tope salarial. Necesitaban al menos un jugador más de rotación en cualquier posición del perímetro durante los próximos 2 años y también tenían un problema de sucesión inminente a la posición de base, con Conley de 36 años. Llega la noche del draft, Minnesota tomó la única ficha afilada que le quedaba en su arsenal, una selección de primera ronda de 2031, y la adelantó 7 años al enviarla con un intercambio de selección protegida de primera ronda 2030 a San Antonio para seleccionar a Dillingham en la octava posición. San Antonio también tenía razones para hacer esto, pero los Wolves pagaron un precio razonable. Recuerden, en el sistema de lotería actual podrían ser horribles en 2031 y aún así no terminar eligiendo más arriba que la octava selección. Eso es cierto también, porque el nuevo sistema de sorteo del draft, o sea, depara cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Lo hemos visto como nadie casi del que ha salido último ha quedado con el pick número 1. Entonces, es distinto, ¿no? Es muy cambiante la situación. No estoy seguro que vayan a ser horribles igualmente, porque Minnesota está totalmente comprometido ahora, casi tan profundamente y de manera tan aterradora como los Suns antes mencionados. Sin embargo, los jugadores principales de los Wolves también son muchos más jóvenes, en particular Edwards, que tiene 23 años. Y por la forma en la que funcionan las reglas del tope salarial ahora, es probable que su próxima extensión lo mantenga en Minnesota al menos hasta la temporada 2031, tal vez suavizando el golpe de la futura selección que deben. Es cierto esto también, porque uno ve el equipo de Minnesota y Minnesota tiene equipo para 10 años. Edwards, McDaniels, Naz Reid, tenés, bueno, ahora en el banco Dillingham, tenés a Leonard Miller, tenés un equipo súper joven, al fin y al cabo, ¿no? Tenés un equipo súper joven. Y vas a tener el núcleo ese, va a seguir estando. Y Karl Anthony Towns, si no lo traspasan o algo por el estilo, también va a seguir estando. Pues Karl Anthony Towns creo que tiene 28 años, o sea, de aquí a 7 años va a tener 35. Va a estar ahí ya en un declive, sí, probablemente, pero va a seguir siendo seguramente un buen jugador. Entonces, a partir de eso, sí, 7 años es mucho. Y la verdad que Minnesota arriesga un poquito, sí. Pero van a seguir siendo un buen equipo. No es el caso, por ejemplo, de Phoenix Suns, que en 2-3 años este equipo ya reventó y no tienen sus picks a futuro. Eso ya es otra cosa, pero Minnesota no va a tener ese problema. Además, el económico contrato de Dillingham, 6,2 millones, 6,6 y 6,9, llena una ventana de 4 años, cuando los Wolves son más vulnerables a las depredaciones de las plataformas fiscales y el impuesto de lujo penitivo del nuevo acuerdo de negociación colectiva y las sanciones por reincidencia. En los próximos veranos, obviamente, esperan divisiones difíciles. Rudy Gobert y Naz Reid tienen opciones de jugar y podrían convertirse en agentes libres. Y el armario de selecciones de draft está vacío. No tener que preocuparse por fichar a un base o abrir un nuevo hueco en la plantilla traspasando a uno alivia el grado de dificultad de ejecutar el resto. Alexander Walker es muy joven también. Ya que estamos hablando de jugadores jóvenes también. Ya que estamos, se podría argumentar que Devin Carter de Providence, que es más versátil defensivamente, podría haber encajado mejor en el modo de ganar ahora. Eso es cierto. Es verdad al mismo tiempo que, bueno, ellos eligieron a Dillingham porque lo ven bien, ¿no? Había otras opciones como en este caso Devin Carter o Topic o a varios más. Había obviamente que sí, ¿no? O mismo el que eligieron, que no me acuerdo si se me fue el nombre ahora, el que eligió Washington, que es muy bueno también. O sea, había opciones por allí. O Dalton Knecht hubiera sido una opción diferente, pero también un buen jugador que había por ahí en la vuelta. La verdad que había opciones, pero bueno, la verdad que Dillingham es un jugador interesantísimo, que está bastante sano.
al contrario de Devin Carter o Topic, que no van a jugar esta temporada. Entonces creo que es una muy buena opción. Creo que es probablemente la mejor opción. Y si lo desarrollan bien, puede ser un jugador muy interesante de cara a lo que se viene. Por otra parte, los Suns ficharon a Tyus Jones. Ese fue probablemente el mejor traspaso, el mejor fichaje de la temporada baja. Porque la verdad, llevarte a Tyus Jones con un contrato mínimo, locura total. Porque sí, o sea, llevarte a Hartenstein dándole 30 millones al año, bueno, es un buen fichaje, pero estás pagando un montón. Llevarte a Paul George dándole 200 y pico millones, bueno, es un muy buen fichaje obviamente, pero estás pagando un montón. Ahora, llevarte a Tyus Jones por un contrato mínimo es increíble, o sea, es insólito. En cierto sentido, esto no requirió de la creatividad de algunos otros movimientos. Phoenix solo tenía un contrato mínimo para ofrecerle a Jones y cuando el marcador se volvió en su contra, lo aceptó. Hay que reconocerle a los Suns por tener la paciencia de esperar a que el mercado se agotara antes de llenar su 15º puesto a la plantilla y a sus propietarios por pagar 12 millones de dólares adicionales en impuesto de lujo que esto requería en lugar de quedarse con el mínimo de 14 jugadores. Es una barbaridad, fíjense ustedes al punto que ha llegado Phoenix, ¿no? Van a pagar 12 millones de dólares adicionales en impuesto de lujo. Por esos casi 3 millones que le pagan, o sea, 4 veces más pagan el impuesto de lujo del salario de Tyus Jones en sí. Por otro lado, no creo que el impacto de este movimiento esté recibiendo suficientemente atención. Y es real también, no está recibiendo suficiente atención. Creo que todos dijimos, bueno, qué buen traspaso, pero hasta ahí nomás. Los Suns necesitaban desesperadamente un verdadero base y otro jugador de nivel titular en cualquier posición. Jones cumplía con ambos requisitos sin costarle ninguna selección de draft ni otros activos. Mi Fórmula Boards tiene una valoración de 14 millones para Jones, lo que obviamente lo convierte en una ganga con un contrato mínimo. En una plantilla en la que las únicas otras opciones eran el frágil y menos potente ofensivamente Monte Morris, y veamos cómo resulta otro año de Point Booker, Jones es básicamente un maná caído del cielo. Aunque fue una incorporación extremadamente tardía, es lo suficientemente bueno como para que realmente pueda importar una congestionada carrera por el oeste, donde 2 o 3 victorias podrían ser la diferencia entre el tercer sembrado y el torneo de play-in, por no hablar de una serie de playoff. Es que seguramente Tyus Jones el año pasado se hubiera estado en Phoenix, y eso que Phoenix tuvo muchas lesiones el año pasado también, pero seguramente Phoenix cuarto hubiera terminado si hubiera tenido a Tyus Jones la temporada. Seguramente cuarto hubiera terminado. Claro, Jones es un gran jugador el próximo verano y tendrán que intentar llenar su lugar nuevamente. Pero para que un equipo que está en modo de ganar ahora, ya, obviamente Tyus Jones cae como anillo al dedo, obviamente cae como fantásticamente bien. El final de la década de Phoenix luce brutal pase lo que pase, pero sea cual sea el techo de Phoenix para 2024-25, con el absurdo enfoque de Matt Ishbia de apostar todo y quemar todas las secciones de draft, es mucho más probable que los Suns lo alcancen después de comprar a Tyus Jones. Yo sigo creyendo que igualmente no, obviamente, no lo veo a Phoenix Suns como para salir campeón o algo por el estilo. Pero claramente al mismo tiempo también la llegada de Tyus Jones es espectacular. O sea, fue para mi gusto el mejor fichaje de la agencia libre, sin duda. En materia de calidad, precio, rendimiento, todo, o sea, es espectacular. Es increíble y las posibilidades que tiene el equipo, o sea, es increíble. La verdad, increíble. Así que bueno, veremos cómo sale después, pero es espectacular. Y por otra parte, porque todo el mundo se quedó tan bien con el traspaso de Klay Thompson por parte de Mavericks como el gran traspaso, como la gran bomba, para mí el mejor traspaso de Dallas en la agencia libre fue el de Tim Hardaway. O sea, me parece surrealista, o sea, me saco un sombrero y 10 sombreros con lo que hizo Dallas con esto. O sea, fue espectacular. Me pareció increíble. El acuerdo de firma de intercambio de Dallas por Thompson acaparó la atención y los primeros resultados positivos después de que Josh Green se quedara sin puntos en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, otros movimientos de los Mavs que podrían haber sido mejores, por ejemplo el canje de salario de 16,2 millones de dólares de Hardaway por el de 4,3 millones de Quentin Grimes, preparó el terreno para el canje de Thompson y el fichaje de Naji Marshall. El acuerdo solo les costó 2 segundas rondas y fue fundamental para mantener a los Mavs bajo el primer delantal y por lo tanto hacer que las incorporaciones de Thompson y Marshall fueran legales dentro del tope salarial. Miren ustedes qué impresionante, ¿no? Porque en el momento que vimos esto, ya de por sí el traspaso para Dallas fue buenísimo. Porque a ver, Naji Marshall no es mucho menos que... Quentin Grimes no es menos que seguramente Tim Hardaway Jr. Son jugadores incomparables porque son completamente diferentes, ¿no? Pero a día de hoy, Dallas necesitaba mucho más un Quentin Grimes que un Tim Hardaway Jr. Es la realidad. Y al mismo tiempo, Dallas, ya que estamos, vamos un par de semanitas hacia adelante, se trajo a Dinwiddie, que era una posibilidad muy realista. Sabíamos todo que si Dallas le ofrecía un contrato a Dinwiddie iba a jugar en Dallas, porque no tenía muchas más opciones, la verdad. Parecía que Lakers lo quería sí, pero no, y ya tenía el roster completo. Entonces, se suponía que si Dallas le ofrecía dinero a Dinwiddie iba a ir a Dallas. Entonces, al fin y al cabo, se sacaron esos 16,2 millones de Hardaway de arriba, se trajeron a Quentin Grimes, que gana solamente 4,3, y después trajeron a Dinwiddie, que gana 3 más o menos. Y Dinwiddie es un jugador muy parecido a Tim Hardaway en características, la verdad. Tim Hardaway es un poquito mejor defensor probablemente, pero son dos anotadores que vienen del banco. Y la verdad que Dinwiddie no es mucho menos que Tim Hardaway tampoco. Entonces, al fin y al cabo, mejoraron con eso que hicieron, ahorraron dinero por solamente 2 picks de segunda ronda.
O sea, me parece un traspaso brutal. Y eso sin contar que ese ahorro después les hizo poder traer a Klay Thompson y a Naji Marshall. O sea, es espectacular por donde se lo mire este traspaso. Es increíble. Es que la agencia libre de Dallas no podía haber sido mejor, la verdad. No tenían mucho para hacer. Es real. No podían hacer. Yo le venía diciendo, o sea, no tiene muchas alternativas Dallas, no tiene muchos picks. No tiene muchos jugadores traspasables muy interesantes. No lo tiene. Pero la verdad que hicieron magia. O sea, total, Total. Mis 10 para Dallas. Porque fue una agencia libre espectacular. Lo de Nico Harrison es alucinante, trabajo brutal, la verdad. Sin embargo, incluso si no hubiera un componente de defensa, este acuerdo sería una victoria. La lesión de rodilla de Grimes, parte de la temporada pasada, es un interrogante, obviamente, pero con todas sus fuerzas es un mejor jugador que Hardaway en este punto de sus carreras. Probablemente. O parejos, son distintos, pero andan ahí. Grimes es un tirador de triple de gran volumen que defiende y puede encajar perfectamente como jugador del lado débil, mientras Doncic y Kyrie Irving dominan el balón, y además solo tiene 24 años, y es agente libre restringido. Así que todo ganancia. Mientras tanto, no olviden que Dallas se llevó una excepción de canje de 16,2 millones de este acuerdo. Es más probable que los Mavs la utilicen en la temporada baja 2025, dada que su posición está a solo unos centavos del límite del primer delantal. No pueden superarlo debido a la adquisición de Thompson y Marshall. Sin embargo, prefieren tener suficiente espacio en el segundo delantal para utilizar la mayor parte de la totalidad de ese espacio el próximo verano. O podrían potencialmente convertir en otra sesión de mayor duración en un futuro. Así que veremos qué sucede, pero también tiene ese as bajo la manga de los Mavericks. Muy bueno, el traspaso este fue buenísimo, realmente. Yo no pensé que iban a poder hacer mucha cosa con Tim Hardaway y la verdad me sorprendió. Siempre tenés que encontrar un tonto a la vuelta también como para hacer algo así, ¿no? Y Detroit fue ese equipo, como no podía hacer de otra manera también. Pero la verdad que lo hicieron muy bien. A Dallas no le importa, o sea, si hay alguno que se quiere llevar a Tim Hardaway y darte a Quentin Grimes insólitamente, bueno, vos lo aceptás y listo, o sea, agradecés nomás. Así que al fin y al cabo también terminaron haciendo un traspaso brutal. Estos fueron los 5 traspasos probablemente más infravalorados de la temporada baja. La verdad que traspasos realmente espectaculares que pasaron bajo el radar, pasaron un poquito desapercibidos, pero que realmente pueden cambiar la cara de sus respectivos equipos de cara a lo que se viene. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima.